Señor, de poder estar reunidos una vez más. Te damos gracias, Padre bendito, por la oportunidad que nos das una vez más de poder estar reunidos en esta clase. Y ponemos en tus manos para que tu Espíritu Santo nos esté guiando desde el principio hasta el fin. Gracias, Señor. Ayúdanos para que podamos llegar a entender y comprender tu palabra, tal y cual tú esperas que nosotros lo comprendamos. Y para eso necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo, que nos llenes de tu Espíritu Santo, para que a través de esa forma, Señor, podamos vivir de tal forma que todos estos eventos de los últimos días sea nuestra esperanza, sea el día de tu manifestación, el día de la consumación de tu reino, que ya has empezado y que estamos viviendo en ese reino y solamente estamos esperando, Padre, que se complete toda la obra de tu salvación. Te damos gracias, pedimos que nos guíes desde el principio hasta el fin, orando en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, ya. Ahora sí, voy a tomar la lista, por favor. Eh, Javier Trujillo. Presente, pastor. Buenas noches. 29. Julio Cristóbal. Julio Cristóbal. Zulinfón. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Sol Melgarejo. De ampliación de reglas de... Sol Melgarejo. Roger Luna. Adi de la Cruz. Adi de la Cruz. Cristian Villalta. Presente, pastor. Buenas noches. Cristian Presente. Villalta. Allá. Astrid Vega. Presente, pastor. ¿Me escuchó? Sí, sí. Astrid Vega. No está. Julio Blas. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Henry González. Presidente Pastor, buenas noches. Buenas noches. Iván Melgarejo. Max Alba. Presente, querido profesor. Buenas noches. Leoncio Díaz. Presente, pastor. Listo. Buenas noches. Vamos a empezar la clase. Pastor, buenas noches. Y... Buenas noches. Disculpe, Hola, Adi. me perdí la lista. Presente, el pastor también lo mismo. Roger, ya presente, ¿no? Listo. Ya, están presentes. Vamos a empezar la clase. Continuamos. Esta semana, la semana pasada hemos tenido, no ha habido clases. Después de 14 días nos reunimos. Espero nos podamos acordar un poco. Estamos viendo el curso de escatología, ¿ya? No es misionología. Hemos hecho un cambio con pastor Aurelio Melgarejo, que no va a poder hoy día, y hemos cambiado. Para el jueves va a ser misiología, hoy día escatología. Entonces, continuamos, nos quedamos en el tema de la importancia para poder saber el tema de lo que va a venir. Tenemos que saber en qué momento estamos, ¿no? Para poder nosotros trasladarnos de un lugar a otro, debemos nosotros tener planes, ¿no? Pero para saber dónde estamos, tenemos que ubicarnos, ¿no? Saber dónde estamos, ¿no? El lugar donde partimos, cómo estamos, con qué contamos, qué nos falta para poder llegar. De la misma forma, cuando nosotros vamos a ver los tiempos finales, hay una expectativa como que uno quiere saberlo de alguna forma esotérica, ¿no? A ver qué va a pasar, pero no tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con cómo me preparo para poder lograr llegar a ese momento, ¿no?
Ahora, como estudiantes, nosotros tenemos que, cuando nos preguntan cómo es la muerte, qué pasa con el alma, ya lo saben, ¿no? Pero el juicio, ¿cómo va a ser? Entonces, lo más importante, como decimos, venimos repitiendo, que el tema de la segunda venida de Jesús, eso sí, el que dice que no va a venir Jesús por segunda vez es una herejía, ¿no? Todos, creo, de alguna forma sabemos que va a venir por segunda vez, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ahora, los acontecimientos alrededor de esa segunda venida, hay diferentes puntos de vista, ¿no? Son menores. Sin embargo, tenemos que revisar las posturas que existen y nosotros tenemos que tomar una postura. Entonces, esa postura que tomamos o punto de vista o como quieran decirle, tenemos que verla si es o no es bíblica. No simplemente podemos repetir, es que a mí me enseñaron así, ¿no? Entonces, yo pongo un ejemplo por exagerar, ¿sí? Permítame dar ese ejemplo. Cuando éramos niños, no sé si a todos, supongo que a todos, nos engañaron que había Papá Noel, que Papá Noel venía, ¿no? Y te dejaba un regalo, ¿no? Y tú tenías que dormirte temprano, ser obediente, hacer buenas cosas para que Papá Noel te deje un regalo, ¿sí? Cuando éramos niños nos convencieron de eso, ¿no? Creo que muchos de nosotros ya nos hemos dado cuenta que Papá Noel no existía, ¿no? Es un personaje ficticio que se ha creado con un entusiasmo de otra cosa, pero Papá Noel no existe, ¿no? Espero que todavía los que les dijeron eso, no creo que piensen que todavía Papá Noel existe. Ahora, que decore cada uno su casa con Papá Noel simplemente para el tema, ese no es el problema. El problema es que tú sigues creyendo lo mismo, ¿no? Y como te han enseñado, no voy a cambiar. Entonces, muchas veces, de la misma forma, a mí me enseñaron una forma, que va a haber milenio, va a haber milenio, va a haber milenio, pero en algún momento, pues, tenemos que ver cuál es la realidad, ¿no? Entonces, hermenéuticamente y exegéticamente, tenemos que ver si ese texto que habla del milenio, cuántos pasajes hay, y solamente hay uno. Y hemos visto que el milenio, Jesús, o sea, ¿qué es el milenio? Entonces, es un reino de 1000 años. Ahora, ¿está hablando de forma figurativa o está hablando de literal? Eso es lo que hay que entender. O sea, poniéndole el paralelo. O sea, te dijeron a ti que Papá Noel existía. Ahora tú tienes que ver si Papá Noel existe o no. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que no existe, ¿no? Pero alguien, no, yo quiero seguir creyendo que es así. Es lo mismo que pasa con el milenio. Quiere seguir creyendo que va a haber un reino en 1000 años. Le demos explicación. Ese es el punto que estamos viendo en la Biblia, el texto de Apocalipsis 20. El único versículo que hay en la Biblia habla de un reino de 1000 años. ¿Es literal o es un símbolo? Hasta el momento estamos viendo que es un símbolo. ¿Por qué un símbolo? Porque estamos observando otros textos de la Biblia que son más claros. Y voy a empezar con una pregunta. ¿Cuál es el texto más claro acerca de la segunda venida de Jesucristo? ¿Dónde nos enseña con más claridad la segunda venida de Jesucristo? ¿Alguien me puede responder? Ahora, si no podemos responder eso, ya no, o sea, no hemos estado en la clase anterior de repente. A ver. ¿Cuál es el texto que hemos desarrollado que habla acerca de esa segunda venida con más claridad en la Biblia? A ver, escucho sus respuestas. Tesalonicenses. Tesalonicenses habla, pero no con claridad explica cómo va a ser los acontecimientos. Sí habla, pero no es muy claro también con el tema del reino de Dios. Mateo, No es claro. A ver, Roger, Mateo 4. Mateo, pastor, Mateo 24. A ver, Roger dijo, ya, Roger, ya bueno, ya Cristian ya recordó. Entonces sí, Javier, ¿querías mencionar algo? Sí, pastor, en 1 Corintios también, el capítulo 15, también los versículos También suma, ¿no? 51 y 52 también son... Ya. Contexto. Menciona,
Sí, pero con más claridad, ¿cuál es? Mateo. 24. 24 y 25. Vamos a ver. Entonces, el problema que habíamos dicho, es que nos vamos de frente a analizar Apocalipsis 20. Y ahí nos cerramos, un reino de 1000 años. Pero no, ese es un pasaje oscuro. Apocalipsis tiene fuentes de interpretación, tiene escuelas de interpretación. Y hemos dicho que esas 4, si existieran 5, futurista, preterista, ya pasó, no pasó, diferentes cosas, hemos llegado a la conclusión que cuando leemos Apocalipsis, hay momentos, cosas que ya se cumplieron. Hay cosas que se están cumpliendo y hay cosas que se van a cumplir en el futuro. Entonces, hay cosas que son símbolos y Apocalipsis tiene muchos símbolos. Cuando interpretamos correctamente el símbolo, vamos a poder entender con claridad y aplicarlo de forma literal. Y el ejemplo que siempre damos es la mujer en el desierto de Apocalipsis, corriendo en el desierto. ¿Quién es? No es María, porque si aplicamos literal, ahí en eso no, hay una simbología de algo, no está hablando de una mujer, está hablando de quién. ¿De Israel? Está hablando de Israel, pero utiliza la palabra la mujer corriendo en el desierto y que va a dar a luz ¿qué cosa? A un niño. ¿Quién es ese niño? Manuel. ¿No? Jesús. Entonces, sí, entonces no es que sea María, pues María es la que va a dar a luz de forma literal, pero la simbología que se está utilizando ahí es, ¿no? El tema que estamos tratando. Entonces, Apocalipsis hay que interpretarlo de esta forma. Ahora, también hermano, ¿cómo se llama? Hermano Julio, de Filadelfia, Julio Cristóbal, él dijo, pastor, pero ¿qué hacemos si en la iglesia, el pastor principal de la iglesia todavía tiene el concepto que el milenio va a venir? Entonces, la idea de acá, de la clase, no es que yo vaya y empiece a contradecir lo que el pastor está enseñando, porque no, ya he dicho, si alguien cree que el milenio va a venir, ya déjenlo tranquilo. Ahora, si podemos conversar con ellos, si nosotros estamos convencidos que el milenio, no va a haber un milenio después de la segunda venida, que ese reino que habla de 1000 años ya empezó y se va a consumar en la segunda venida, ¿no? Entonces usted puede conversar con los textos bíblicos y ponerse de acuerdo, ¿no? Y tratar de ver, pero no, la idea no es ir a discutir, porque nosotros creemos, bueno, por lo menos tenemos una postura y creemos. ¿Qué cree la iglesia presbiteriana? Que no hay milenio, por eso la iglesia presbiteriana es amilenialista. Ahora, ¿usted tiene que ser amilenialista? No. De repente usted cree que hay un milenio, después está bien, no hay ningún problema, porque eso no sería una herejía. Yo hago una pregunta ahora, ¿qué sería una herejía? Cristian, a ver, ¿tú qué me dices? ¿Qué sería una herejía con respecto a la segunda venida? Que ya vino, que Jesús ya vino acá. Enseñar otra cosa, ¿no? Acerca de la segunda venida, que no va a venir. Claro, exacto. Enseñar toda cosa en base a la segunda Eso venida. sería la herejía. No, Jesús no va a venir. Claro. O ya vino. Es una herejía. Contradiciéndolo. Claro. Por ejemplo, ¿quiénes han dicho que Jesús ya vino? Ya vino, exactamente. ¿Quién? Sí, me parece, acuérdame. ¿Quiénes dijeron que ya Jesús ya vino ya? Pero solamente ha venido para su religión, para la religión de ellos. Los adventistas, no me acuerdo bien de esa religión, pero sí, alguna de esas. Los mormones. Ya, pero los adventistas con claridad sí dijeron, en Estados Unidos. Bien. Entonces, ¿eso qué cosa es? Es una herejía. Porque Jesús no ha venido. ¿Se da cuenta? Ahora, por ejemplo, si decimos va a venir en tal fecha, ¿qué cosa es? ¿Herejía? ¿Qué cosa es? O sea, adelantarnos a la fecha. Yo empiezo a decir, va a venir tal fecha. ¿Qué cosa es? Es herejía porque nadie sabe la hora ni el día. Falsa profecía. Ahora,
Pregunto, falsa profecía, muy bien. Ahí, ¿sabes qué está haciendo? Están violentando las escrituras. A ver, yo ya le expliqué la clase anterior, estoy repasando. Y por favor, los que están con cámara apagada, participen, no solamente me escuchen. Porque después cuando enfrenten ustedes estas situaciones en su iglesia, no saben qué decir y se acogen a lo que siempre se está diciendo, lo que la iglesia vecina dice, ¿no? O lo que siempre te han enseñado. Entonces nosotros tenemos que tomar una postura, ¿sí? No, es que mi iglesia cree en esto. Sí, pero ¿por qué? ¿Dónde están los versículos? ¿Qué pasa si alguien dice que el Señor Jesús va a venir tal fecha? Llega la fecha y no viene. ¿Qué cosa es? Falso profeta. Eso dice la Biblia. Yo no. Ahora, ¿por qué? ¿Qué cosa dice la Biblia? Que la hora. Adi, ¿qué cosa dice la Biblia con respecto a la venida de Jesús? Nadie lo sabe. En realidad no, la Biblia no te dice una fecha exacta, no hay ese detalle. Ya. ¿Quién dice quién dice eso? Adi. ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús. Mateo. Nadie sabe la hora. Entonces, el libro de Mateo es un libro que nos va a dar mejor luz. ¿Estamos de acuerdo? Ya, eso lo hemos demostrado en la clase anterior. Y desde ahí partimos. Porque Mateo, Jesús está hablando, está diciendo. Y habíamos dicho que debemos distinguir dos cosas que habla Mateo. Primeramente, habla de la destrucción del templo. Yo hago una pregunta. ¿La destrucción del templo en qué año fue? 70. Sí, 70. Muy bien. Eso ya pasó. Iba a haber una tribulación fuerte. ¿No? Ya pasó. Entonces, ¿esa profecía se cumplió o no se cumplió? Sí. Si se cumplió, ¿cuándo se cumplió? ¿La segunda venida? No. 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 ¿Cuándo se cumplió la profecía de la destrucción del templo? Escuchen bien. ¿Cuándo se cumplió la profecía de Jesús de la destrucción del templo? Él dice, no quedará piedra sobre piedra mirando el templo. En el 70, pastor. En el 70. Muy bien, Leo. Muy bien. En el 70 se cumplió esa profecía. Se van dando cuenta cómo vamos leyendo la Biblia. No es simplemente leer, ¿no? Ya estamos viéndola acá, por eso usted está en el seminario. ¿No? Ahora, yo me puedo equivocar, sí. Si ustedes ven, pastor, usted está equivocado, ya está bien, vamos a ver las escrituras, es correcto. La segunda venida venimos, yo puedo tener mi postura, tratar de defender mi postura, creo en eso. ¿Qué cree la iglesia presbiteriana? No. O sea, nosotros no decimos, es que la iglesia presbiteriana cree, no, la iglesia presbiteriana tiene sustento bíblico, sí, eso creemos lo que la Biblia dice. Entonces vemos que en Mateo nos da mucha luz acerca de la destrucción del templo. Entonces esa profecía ya se cumplió. Ahora, Jesús después empieza a hablar acerca del el final, habla del juicio final, ya está hablando de la segunda venida y habla acerca de eso, cómo va a ser. ¿Y qué dice? Nadie sabe la hora. Ni Jesús sabe. Mateo 24, 36. Muy bien. Entonces, lean 3, 4 veces que en otra versión, que si quieren investigar, no se queden con lo que yo les digo, investiguenlo. La idea es que tengan una convicción de su postura para que lo sepan explicar, porque te vas a encontrar con otros charlatanes. Charlatanes se le dice a personas que te agarran textos bíblicos como loco y te disparan plum, 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 y tú, ya que nunca has escuchado eso, no lo has estudiado. Solamente escuchaste lo que el profesor en clase dijo, que somos amilenaristas y no sabes nada más. La idea en el seminario es que no te quedes ahí, sino que profundices y tengas fundamento bíblico y podamos defender la postura que nosotros creemos que es la correcta. ¿Ya? Entonces, no sabe la hora ya. Sí, te escucho, Cristian. Sí. Sí, lo que a mí me ha quedado bastante claro era lo que usted una vez habló, que en el libro del Mateo, la palabra clave es el reino de los cielos, ¿no?
¿no? Eso se enfoca, Correcto. todo enfoca el libro de Mateo, esa es la palabra clave, ¿no? Ya, eso es lo que hay. Ese es el tema principal. Es el tema principal del libro de Mateos, es el reino de los cielos. Los cielos. Ajá, y ahí es como fueron escritos para los judíos en especial como tal. Eso es lo que ya tengo bien en claro, en base a lo que ya estamos hablando de la venida. Correcto, es correcto. Entonces, ¿qué pasa si Jesús dice que no sabe la hora? Yo hago una pregunta. Pablo en algún momento menciona que a tal día más o menos que cuando el sol enrojece, se oscurece, la luna ensangrece. O sea, pueden decir muchas cosas, pero ¿alguien dijo en la Biblia va a ser tal fecha? No. Ni Jesús lo sabe. Solamente lo sabe el Padre y no lo ha revelado. Entonces, si alguien pone una fecha, ¿qué está haciendo? Falsa profecía. Las escrituras, suplantando las escrituras. Falsa profecía. Sí, está profetizando algo que no sabe, algo que no ha sido revelado. ¿Te das cuenta? ¿Cómo va a ser el acontecimiento? Bueno, ahí se ve que hay un rapto, pero no se sabe si es antes o después. Entonces, ahí nos ayuda la historia. ¿Qué cosa creyó la historia? A través de la historia de la iglesia cristiana. Cuando leemos historia, vamos a aprender. ¿Cuál es el problema, hermanos, cuando no sabemos la historia? Cuando no sabemos la historia, digamos, si yo no sé bien la historia, ¿qué cosa soy? Ignorante de la historia. No es que no sepa escribir, sé hacer otras cosas, pero yo ignoro algunas cosas que han sucedido en la historia. ¿Me van comprendiendo hasta ahí? Quiero ir de a poco, quiero explicarles algo. Si yo desconozco la historia de alguna persona, no voy a poder entenderle. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo conozco la historia de lo que ha pasado, en este caso la historia de la iglesia, voy a poder comprender algunas cosas de mejor forma. Solamente lo voy a mencionar. No tengo tiempo para poder entrar en historia, pero ustedes sí deberían entrar a leer los libros de Josefo, las guerras de los judíos, ¿no? Leer un poco acerca de qué cosas se hablaba con respecto a la destrucción del templo, ¿no? ¿Qué cosas se hablaba en el tiempo de Jesús acerca de su resurrección y cosas por el estilo? Pero a partir de ahí también se registra que los apóstoles eran los que enseñaban. ¿Qué doctrina nosotros creemos? O sea, ¿cuál es la doctrina? La doctrina apostólica. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Muy bien. Entonces, a partir de los apóstoles empiezan a venir después de ellos los padres apostólicos, después los apologistas, etcétera. Empieza a venir la iglesia del primer siglo, del segundo siglo, tercer siglo, hasta el siglo XVI en la Reforma se formaliza el tema, pero todo es un proceso hasta el siglo XVIII. Entonces, los 18 siglos de historia, ¿qué creía la iglesia con respecto a la segunda venida? ¿Qué creían hasta el siglo XVIII? ¿Qué creían? Lo que creían es que Jesús va a venir por segunda vez, o sea, pasa la tribulación y viene Jesús. Ahí se consuma el reino, ahí es el juicio, ¿no? Las ovejas al cielo, las cabras al infierno. Condena eterna, vida eterna. Y tierra de destrucción, y de ahí la nueva Jerusalén, la tierra restaurada. La nueva Jerusalén, y ahí van a habitar ¿quiénes? Los que han recibido, han estado en las bodas del Cordero. ¿Estamos bien? Eso es lo que han creído hasta el siglo XVIII. Y después aparecieron en el siglo XVII unos jesuitas que trataban de responder a la reforma. Y son los primeros dispensacionalistas. La clave para entender es la dispensación, pero no tuvieron éxito. Después en Inglaterra, una creyente con esos afanes de que tienen revelaciones y esas cosas, dice que tiene un sueño. Y Dios le revela a esa mujer, ¿no? Dios le revela a esa mujer que la iglesia va a ser arrebatada
y empieza la tribulación, termina la tribulación y viene Jesús, la segunda venida. Entonces viene primero en secreto, una segunda venida, de ahí se va con la iglesia y después viene una tercera venida y ya establece su reino y 1000 años va a reinar. Eso es lo que enseña que Dios le mostró una revelación. Y a partir de ahí, nadie le cree, pues, porque en ese tiempo, pues, se creía lo que, ¿no? Pero va tomando arraigo y aparece este hombre, Scofield, un abogado, y empieza a asumir esa postura, ese sueño, y empieza a sacar lo que ahora conocemos como las dispensaciones, ¿no? Israel es uno, la iglesia es otro, etcétera, usted ya sabe, y aparece esa postura. Entonces, cuando desconocemos la historia, y claro, eso, qué bonito, así va a ser. Y empiezan a sacar películas, pues no, en esos tiempos, sacan con una película con Nicolas Cage, ¿no? No me acuerdo el nombre de la película, que tiene que ver con eso, ¿no? Que las personas son arrebatadas y se quedan algunos, son los judíos, etcétera. Esa idea lo llevan al cine. Y todo el mundo en las iglesias poníamos, pues, ese tipo de películas y no sabemos de dónde es la procedencia. Porque muchas veces ponemos cuando estamos en reuniones de jóvenes, ¿no? Y los hermanos en la iglesia a veces no estamos preparados. Entonces, agarran una película, habla de la segunda venida y empezamos a difundirlo. Eso se ha difundido así. Entonces, la pregunta es, ¿eso es así o no? Entonces, ¿de dónde proviene esa? Entonces, yo ya voy entendiendo la historia, ¿no? Entonces, 17 siglos se creyó que la iglesia pasa la tribulación, viene el Señor Jesús, el juicio, destrucción de la tierra, restauración de la tierra y la nueva Jerusalén. Y con el Señor, nosotros. Y los que no creyeron en Cristo, al infierno. Pero vienen otras cosas, pues otras enseñanzas, de ahí provienen. ¿Sí? Entonces siempre tengamos cuidado cuando hagamos eso. Ahora, por otro lado, vemos que varios han profetizado que una venida, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen esa tentación a llegar a eso? Son dispensacionalistas. Casi todos, ¿no? Ahora poco hubo un pastor que parecía serio, ¿no? Y está con el tema de la interpretación de Israel. Y dice, interpreta Gog y Magog. ¿Han escuchado? Entonces, Gog es Putin, el presidente de Rusia. Y Magog es Rusia. Empiezan a interpretar cosas así, se dedican a eso, ¿no? Y es Putin, y que por acá, y que es por esto, que si destruye a Ucrania, por eso que Estados Unidos ha saltado para defender a Ucrania. Empiezan a crear sus hipótesis, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? Que distinguen siempre a Israel de la iglesia. Y creen que es el anticristo, y creen que es el otro. Algunos han dicho que el rey de España, Carlos creo que se llama, si no me equivoco, es el anticristo, ¿no? Y algunos tienen algunas posturas acerca de eso, ¿no? O sea, ese rey no tiene es un poco, no tiene capacidades como para poderlo comparar con el anticristo, ¿no? Pero algunos han dicho, ¿no? Y que eres una apariencia. Empiezan a hablar cosas de las cuales no se sabe, no saben. Entonces algunos por ahí ya se mandan a poner una fecha, ¿no? ¿Quién puso fecha a la segunda venida? Y no está en una secta, pero es un teólogo. ¿Quién? Aldusi. Alducin. ¿Se equivocó o no? Equivocó. O sí vino Sí, para algunos nomás. Se equivocó. iba a venir. Ya se retractó. ¿Sabes qué hizo? Violentó las escrituras. No puedes violentar las escrituras. Entonces, para mí, ya ahí, ya, ¿y qué es? Investigando bien qué cosa es el Alducin, es dispensacionalista. Y casi todas las sectas al final acaban interpretando cosas que no deben hacer, ¿no? Y haciendo violencia a las escrituras. Y cuando hacemos violencia a las escrituras y ponemos una I o quitamos una coma, ¿qué dice Gálatas que somos? Anatema.
Anatema. Por eso hay que tener cuidado. Ya. Deme un minutito, por favor. Ya. Sino que acá en la esquina de mi casa estaban gritando. Yo pensé que alguien se estaba peleando, algo pasado. No, eran unas mujeres evangélicas que están predicando, ¿no? Y se ponen a gritar ahí a la gente, decirle a sus pecados. Y me asusté, pensé que estaban peleando, pues, ¿y qué ha pasado? Algo, ¿no? Están evangelizando afuera. Bueno, no se escucha hasta acá, pues se escucha una murmuración atrás. Muy bien, entonces hay que tener cuidado de esa fuente. Por eso que yo estoy hablando acerca de la dispensación y que los dispensacionalistas qué piensan, de dónde proviene el origen, la raíz, ¿no? Y de alguna forma recomendamos, yo recomiendo, que podamos leer las posturas, pero mantengámonos lo que la iglesia reformada, que somos nosotros, como una iglesia presbiteriana reformada, creemos de dónde viene. Entonces confiamos no en las personas, sino confiamos en las escrituras y que se ha mantenido la doctrina. La idea es mantener la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Lo que enseñaron los apóstoles. Los apóstoles repiten lo que escucharon de Jesús, no hacen otra cosa. Por ejemplo, Mateo, ¿de qué cuenta? ¿De qué cosa está contando Mateo? Está hablando de lo que él cree, ¿no? O sea, creo que Jesús dijo que el templo se iba a destruir. No. Él está contando lo que ha escuchado de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Él lo ve y él escribe. Y eso es palabra de Dios. Eso es verdad de la palabra de Dios. Entonces, nosotros venimos de esa doctrina. Entonces, por eso que cuando llegamos a Apocalipsis y encontramos en Apocalipsis capítulo 20 un versículo oscuro, por favor, entendamos esto, que Apocalipsis capítulo 20, donde habla del milenio, el versículo 4, ¿es un pasaje oscuro o claro? Es oscuro, porque es el único pasaje que habla de un reino de 1000 años. Entonces, algo quiere decir. Entonces, algunos dicen, va a haber un reino de 1000 años. Entonces, Jesús no está reinando, va a reinar a partir de la segunda venida. Y es un error. ¿Por qué? Porque Mateo nos da luces fuertes de lo que Jesús dijo. El reino de los cielos se ha cercado. El reino de los cielos está entre nosotros. Y después vemos que hablando con Pilato le dice, mi reino no es de este mundo. Es un reino espiritual. ¿Preguntas hasta ahí? Si no, para continuar con la exposición. ¿Y a qué se refiere según el versículo 5 del capítulo 20 de Apocalipsis? Que esta es la primera de su resurrección, justo dice ahí el último párrafo, que en el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron el 1000 años, ya usted dije que es el pasado, pero y esta es la primera resurrección. ¿A qué se refiere ahí? ¿Qué cosa? ¿La primera resurrección? Ahí bien, aquí dice, pero en el versículo 5, ¿a qué se refiere eso? Esta es la primera resurrección. Del Apocalipsis 20, el siguiente pasaje, sí. Versículo 5. Ya. El versículo 4 dice, y vio a los 1000 años, ¿no? Y habla el versículo 4. Sí, habla de los 1000 años. No recibieron, ¿quiénes no recibieron en sus frentes ni en sus manos? Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. Versículo 4. Ya, ella habla. Pero los otros, ¿quiénes son los otros? Y ahí es.
No sé. Nosotros fueron Ya. los... Ahora, si tú lees, escúchame todos. Si leemos solamente los dos versículos, no vamos a entender nada. Eso es sacar el texto y empezar a tratar de interpretarlo sin entender el contexto. ¿Cuál es el contexto, Cristian? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? Sí, del capítulo 20. ¿En qué momento está? ¿En qué momento está? ¿Está así suelto o es parte de algo? Te tiene parte A de ver, algo. ¿quién lo encuentra? Claro, o sea, yo no te he preguntado, Creo que es el versículo 11 al 15. es parte de algo, pero ¿de qué? ¿De qué está hablando? Ese es el contexto. Habla del juicio, pero sea el versículo 11 al 15. Habla, ¿sí? Pero es que tú no estás preguntando del 11 al 15. ¿De qué me estás preguntando? ¿Qué versículos? Del No, 4 sí me y estoy del 5. confundiendo. Sí, sí. Del versículo 4 Bien, al versículo 5 me estás preguntando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No me estás preguntando del 11, me estás preguntando del 4 y del 5. ¿Cuál es el contexto? Y ahora, a ver, vi otro. El versículo 1, pastor, porque habla del ángel. Habla del Ya, ángel que habla del descendía ángel. del cielo con la llave de mi... Sí, exactamente. Habla del ángel. O sea, el tema en ese capítulo es el ángel. Cristian, por favor, quiero ayudarte para que puedas entender. ¿De quién habla? De un ángel. Sí. Sí. Ya, entonces, según tú has encontrado ese contexto, el reino del 1000 años es de ese ángel. No, no. No. A ver, por favor, están chequeando el texto, por favor. Quiero participación del resto. ¿De qué está hablando el capítulo 20 del 1 al 10? ¿Ah? A ver, Cristian, ya que has tocado ese tema para resolverlo, ¿ya? Porque volvemos a tocarlo. Parece que no ha quedado muy claro. Lee el versículo 1, 2, 3 hasta el 4. ¿Mm? A ver, Cristian, ¿o quién puede leer? A ver, Cristian, ¿qué pasó? Ya salió. A ver, ¿qué pasó, Cristian? Salió. Hermano Javier, ¿entendiste la pregunta de... Pues el único que está con la cámara prendida es este hermano Javier. Entonces, con Javier no más puedo conversar. Sí, pastor, hermano sí. Javier, Sí. ¿se entendió lo que Pero, está preguntando Cristian? 2000 años. Pero hay que leerlo el contexto, hay que leer del versículo 1 para entender de qué está hablando. ¿Ya? Claro. No vamos a ¿de qué pensar está hablando? que hay 1000 años, ¿no? Pero más adelante ya nos vamos a encontrar en el versículo 4,
Pero vamos a leer lo del primer, Ya. versículo 1. Voy a leer. Dice así. Ajá. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al diablo, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, dice. Ya. Ahí aparece Luego- la primera palabra por 1000 años. 1000 años, exactamente. Ya. Entonces, Versículo 3, a Satanás lo va a atar ¿con cuánto tiempo? 1000 años. 1000 años. La pregunta ¿es un símbolo 1000 años o es literal? Ya, muy bien. Seguimos leyendo, versículo 2, 3. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y lo puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ya. Hasta En ahí, este versículo se vuelve a mencionar 1000 años, 1000 años. ¿no? Se vuelve a mencionar los 1000 años. Entonces, ¿qué cosa es 1000 años? Es la pregunta, ¿ya? Leemos Cuatro. el texto que sigue. Luego dice, ¿no? Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no, dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vieron y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. Vuelve a aparecer la palabra 1000 años. Entonces, 1000 años, ¿qué significa? Es el punto, ¿no? Ahora, versículo 5, para poder seguir entendiendo. Pero los otros muertos, 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ya. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ya, muy bien. Y 7. 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. 10 termina, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya. Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos viendo, y presta por favor atención, Cristian, y todos el resto, porque voy a pedir una tarea sobre esto, ¿está bien? ¿Por qué pido la tarea? No es para fastidiarles, acuérdense, nunca es la idea fastidiarles, darle más trabajo, sino de que haya la oportunidad de forma obligada para presentar, y es nota, sobre el tema del milenio. Van a hacer la tarea sobre el milenio, van a escribir sobre el milenio, van a ver las posturas que hay y ustedes me van a decir cuál postura es la que están tomando y la van a explicar. Bueno, yo creo que es esta y empiezan a explicarlo con los textos bíblicos. 2 hojas, 3 hojas máximo, ¿no? Si lo puede explicar en una, sería genial. Pero 2, 3 hojas, suficiente para poder explicar. Yo voy a explicar un poquito este tema. Entonces está hablando de Cristian, se repite la palabra 1000 años, ¿sí? 1000 años, hay que entenderlo bien. ¿Qué significa? ¿Es literal o es simbólico?
Entonces, para los que dicen que no hay milenio, en ese milenio de 1000 años, o sea, no es que exista ese reinado, sí existe el reinado. Los amilenialistas, como presbiterianos, no creemos que no hay reino, sí hay reino. El problema es decir que a milenio no es que va a haber un reino en 1000 años, después de la segunda venida, ¿no? Entonces, vamos a ver primero qué es una visión. Cristian, ¿de quién es la visión? De ¿Quién Juan. tiene la visión? Juan. Juan. Muy bien, vamos bien por buen camino. ¿Ya? Y dice que hay un personaje. ¿Qué cosa ve el ángel? Leo, ¿qué cosa ve el ángel? Leoncio, ¿qué cosa ve el ángel? Por favor, todos conectados con la Biblia para poder preguntar, para poder conectarnos acá. ¿Qué cosa ve el ángel? ¿Cuál pasaje, pastor? Disculpe que estoy todavía en cama. Ya. Estamos Dígame el pasaje, por favor. Apocalipsis 21. 21. Ahí ahorita te vuelvo a preguntar. 20, versículo 1. Max, ¿qué cosa ve el ángel? ¿Qué cosa ve el ángel? Un ratito, pastor, está cargando. Apocalipsis 21, diga. Ya, ahí búscalo y voy a preguntar a otra persona. César Blas, Julio Blas. Sí, ¿Qué pastor. cosa ve el ángel? Sí, ¿qué cosa ve el ángel? ¿En Dice la visión que hay un ángel? ¿Qué sí, cosa ve? descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ya. Muy bien. En la visión. Lo que yo quiero cuando estamos en la clase es que si yo digo que estamos leyendo, se supone todos. Y si no están en la Pastor, Biblia, pero no están en la clase. usted está diciendo que vio el ángel, pero aquí el que Ya, vio es no. Juan. Juan vio a un ángel y el ángel, muy bien, disculpa, la pregunta le hice mal, pero síganme en el tema y quiero comprobar que estén en clase. Ya. ¿Y qué hace el ángel? Tiene una llave del abismo y una gran cadena en la mano. Versículo 2 nos dice que el ángel hace algo. Henry, ¿qué cosa hace el ángel? Está tocando la trompeta, ¿no? ¿Qué está haciendo el ángel? Este ángel capturó al dragón, como dice ahí el versículo 2. Muy bien. Así quiero que estén conectados, porque si no, no vamos a poder aprender. Si están haciendo otra cosa, no vamos a poder, son textos muy difíciles. Entonces siempre se van a quedar en su postura, en lo mismo, ¿no? Ya, no es solo escuchar, síganme con la Biblia, como si estuviéramos en una clase presencial. Muy bien. Entonces, prendió a la serpiente antigua, que es el diablo, ya saben, y lo ató. ¿Por cuántos años, Adi? ¿Cuántos años lo ató al dragón, a la serpiente, a Satanás? Dice, lo encadenó durante 1000 años. 1000 años, ¿no? Entonces, si es 1000 años literal, entonces es un tiempo de números. ¿Cuántos? 1000 años. Muy bien. A ver, y arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él. ¿Quién es él? Zulín. ¿Quién es él? Del versículo 3. Y puso sus sellos sobre él. ¿Quién es él? Todos conectados, por favor. ¿Ah? Muy bien. A ver. Roger, ¿quién es él? Del versículo 3. ¿Lo digo? Ya te das cuenta, Cristian. Lo que quiero es que estén conectados. Sí, Si sí, no están ya. conectados, si ya no entienden, ya no es por favor, no es mi culpa. No van a decir, no, cambien de profesor. Que traigan mejores profesores de la IEPRP, de la IPPP, y ya no es culpa mía. Ya, así No me le metas eso, traigan ya estoy-
Así la traigan del seminario de Calvino mismo, Pero parado mira, acá. con Si no, IRP. si no están leyendo la Biblia, no están conectados, ya no me echen la culpa a mí, no se estén quejando. No, de mí yo sé que no se quejan, pero de otros profesores seguramente no lo escuchan. Porque yo ahorita estoy verificando, ¿están conectados con la Biblia? Me parece que no. Yo entiendo que están ocupados, sí, pero ya no es culpa si ustedes no están atentos. Yo entiendo que no puedan prender la cámara, lo entiendo, pero que no estén conectados con su Biblia a la hora de estudiar la Biblia ya es una responsabilidad de cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿quién es? ¿A quién van a sellar? Este ángel lo va a prender, lo va a atar por 1000 años y lo va a arrojar al abismo y lo encierra y van a poner un sello sobre quién. ¿Sobre quién? Roger, ¿sobre quién van a poner el sello del versículo 3? Adi, tú sí sabes, no digas quién, no digas quién, pero ya sabes quién es, ¿no? El diablo. Sobre el diablo. Ya, muy bien, gracias, Roger. Quiero que estén conectados. Porque es simple, acá no estamos aplicando algo hermenéutico, simplemente es seguir el hilo de la lectura. Y puso sobre él un sello. O sea, la bestia va a ser sellada. ¿Estamos bien? Pastor, ¿Estamos bien, Cristian? pastor, Cristian, ¿hasta ahí estamos bien? Ya. pastor. Sí, te escucho, Max. El versículo 2 en la TLA, perdón, en el versículo 3 dice, lo arrojó al abismo y allí lo encerró. Luego aseguró la puerta y le puso un sello Ya. para que el Versículo dragón no 3. pueda salir a engañar a los países. Ya. Ya. Muy bien, buena observación, Max. Yo quiero que mirando ustedes sean expertos observando. Estamos observando el texto bíblico. Hermanos, si estamos ahorita haciendo otra cosa, no vamos a poder observar. Y la teología requiere de observación. Los principios de interpretación, no interpretamos, no podemos interpretar correctamente si no observamos bien. Entonces siempre tenemos la tendencia de repetir lo que otro dijo. Y si alguien me cambia eso, no, así no es. No, pero leyendo la Biblia vemos que Satanás, el diablo, va a ser sellado. ¿No? ¿Y con qué razón está sellado? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, Javier? ¿Para qué va a ser sellado? Para que no engañe a las naciones, dice pues. Para que no engañe más a las naciones. ¿En qué momento? Si eso ya pasó el juicio, ya hay cielo, infierno, ya fue el juicio. ¿Para qué va a seguir engañando? ¿A quién va a engañar? Ya no hay más engaño. ¿En qué momento él va a engañar? Cuando se cumplan los En 1000 el tiempo años. de la iglesia, en el reino que está pasando ahorita. ¿Sabes qué? El diablo está encerrado, no puede engañar. Estamos pasando ese tiempo del reino de Cristo. ¿Para qué? Para que el evangelio sea predicado. Si la bestia no estuviera atada, ahorita no podríamos predicar, porque va a estar engañando. Esos que dicen, no, que el diablo te hizo dormir, hermanos. A veces hay gente que en la iglesia se duerme, ¿no? Hermano, el diablo. ¿Cómo el diablo? No entiendo. ¿El diablo hace dormir a la gente? El que hace dormir a la gente es alguien que está aburriendo a la gente, entonces la gente se duerme. Lo otro que puede pasar con la gente que se duerme es porque están enfermos de algo. Están enfermos del hígado, de algo, que se sientan, escuchan, ¡pum!, se duermen. O por la edad, ¿no? Por la edad. Porque yo conozco mucha gente de edad que cuando se ponen las pilas, están estudiando, ¡pum!, no nos dormimos, ¿no? Pues está interesante. Entonces el diablo no es que viene y me sopla en la oreja, duérmete. No me va a engañar a mí. ¿Se entiende? ¿Se entiende? No es que a veces escuchamos en la iglesia que hay una interrupción en la calle, ¿no? Se prende la alarma de un carro y yo estoy predicando, Señor, estoy predicando el evangelio y se prende la alarma del carro. La pregunta ¿es el diablo que yo no quiere que hable? No es. Es un carro que se ha dejado ahí, alguien se apoya y se prendió la alarma. Y responsabilizamos al diablo. O sea, él tiene más poder que el Señor. De repente el Señor
encendió esa alarma para que me calle, no esté diciendo las cosas que estoy diciendo y la gente no escuche. ¿Alguien me va entendiendo lo que voy explicando? Si hay alguna duda, usted dígame, no estoy Pastor, de acuerdo con disculpe, lo que dice. pastor, Sí, te escucho. yo creo que tal vez yo entiendo mal este versículo, no sé, me ayuden tal vez a entenderlo, pero en el versículo 3 tanto la TLA como la NBI, las dos versiones, yo lo entiendo que el sello no lo pone al dragón o a la Ya, ¿quién serpiente lo pone? antigua, sino a la puerta, sella la puerta para que luego, para que no pueda salir por ahí o tal vez me estoy equivocando, pastor, yo también estoy aprendiendo, Ya, porque yo aquí en el también, 3 por si acaso, en el TLA dice, lo arrojó al abismo y allí lo encerró, claro, encerró a la serpiente antigua, luego aseguró la puerta y le puso un sello, pero está a hablando ver, del mismo párrafo, o sea, de la puerta, para que el dragón no pueda salir a engañar a los países. ya. A ver, vamos a revisar primero vamos a revisar las versiones. Por favor, todos ya les he dicho que tienen que tener sus versiones, ¿ya? Puede ser física o puede ser en el teléfono, la YouVersion tiene varias versiones, nueva traducción viviente, yo recomiendo la nueva traducción viviente. Tengan cuidado con la TLA, traducción lenguaje actual, a veces se va. Ahora, ¿por qué se va? No lo sé, no les puedo explicar con exactitud por qué, porque yo no soy como un erudito en esas, sino que veo que algunos textos sí, es verdad, se va La traducción, de esto, no sé cuánto. Ya, ahora, nueva traducción viviente, dice, el claro, ángel lo lanzó al abismo. ¿A quién? fondo, a la serpiente Al antigua, ya. lobo. El ángel lo lanzó al abismo. A quién lo lanzó? A la serpiente, al diablo, Ajá. y lo encerró con llave para que Ay, ay, ay. Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. Acá, por ejemplo, el ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones. Y acá no sale el tema del sello. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver otra traducción. Por favor, todos revisen. Ayúdenme a buscar una traducción que diga otra cosa. NBI dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de eso será soltado un corto tiempo. Ya. Entonces, por ejemplo, ahí vemos que la Reina Valera eh, eh, traduce diferente. Traduce diferente. Vamos a revisar. Hay una versión de la Biblia, ahorita les voy a decir cuál es. Un ratito, ¿ya? Acá la voy a buscar. Porque cuando hay estos temas, hay una Biblia, ahorita les digo cuál es. Cuando puedan, consíganla, cómprenla para que puedan tener su... No sé dónde está. Es una Biblia especial del Nuevo Testamento. Acá está, ya la encontré. ¿Ves? La Biblia textual. Biblia textual. ¿Ya? Ahora, pastor, usted, esto me enseñó un profesor. Me enseñó un profesor. Cuando haya esos temas, anda una Biblia textual. Ideal es ir al texto en griego, en hebreo. Yo a veces hago eso, ¿no? Para poder entender. Pero también sé que el griego y el hebreo es el que están estudiando, es el básico, ¿no? Para entender algunas cosas nos sirve, sí. Pero ya hay trabajos hechos. Entonces la Biblia textual sería un buen recurso para comparar, ¿sí? Entonces la Biblia textual al Nuevo Testamento. Voy a tratar de buscarlo en línea para ver si se los puedo pasar. A ver. Aquí en
En el textual también habla sobre un sello, pastor. La Biblia textual. Versículo 3. En la Biblia textual. Sí. Vamos a ver un ratito. 4. Es el versículo ¿cuál? 3, ¿no? 4:3, ¿no? 23. Ah, perdón, 20. ¿Ves? Estoy 4, es al revés. Es 23. Hay muchas personas que Aquí ya han habla, dice hecho que- este trabajo y lo podemos consultar. 23. A ver. Y dice, y lo arrojó al abismo. ¿A quién? A la serpiente. Y lo encerró. A la serpiente. Y puso sello encima de él. Entonces la Reina Valera está traduciendo bien, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de sello? ¿Es un sello que le puso un sello así? Parece que es un símbolo, ¿ya? En Apocalipsis parece que es un símbolo para decir que cerró la puerta para que no salga. Entonces, encima de él, para que no engañara más a las naciones hasta que se haya cumplido los 1000 años. Después de estas cosas es necesario que él sea desatado por un poco de tiempo. Pastor, buenas noches. Pastor, una pregunta. Acá en la versión latinoamericana dice de esta manera. ¿Ya? Lo arrojó después al abismo y ahí lo encerró y selló la entrada. ¿Ya? Para que en adelante no pueda seducir a las naciones hasta que hayan pasado los 1000 años. Pasados los 1000 años, gozará de libertad por breve tiempo. Ya. Muy bien. Bueno, pastor, el significado es el mismo en realidad. La PDT también dice así. La PDT dice, luego lo arrojó al abismo, lo encerró y selló la salida para que no engañara más a la gente. En unos dicen selló la entrada, en el otro dice selló la salida, en el otro dice lo selló, pero el significado viene a ser el mismo. O sea, lo encerró y no solamente lo encerró, sino que aseguró que estuviera bien encerrado. Ya. Entonces, el sello, como hemos dado cuenta, solamente revisando, leyendo, hemos descubierto algo. Primeramente, no es que le hayan puesto un sello, ¿no? Como un sello, el número de la bestia, ¿no? 666, no es ese sello. Entonces está utilizando la palabra sello o sellar es para decir de que ha sido encerrado y la puerta no se va a poder abrir por ese periodo de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la pregunta es, y acá sí es fácil, esto sí es literal. Entonces, dice el texto, para que no engañase ¿a quién? A las naciones. Ese es el propósito por el cual ha sido encerrado. Ahora, ¿en qué momento va a engañar a las naciones? Es la pregunta. Eso nos ayudaría a entender un poco, ¿sí? A ver. Cuando sea suelto un poco de tiempo, dice. Ya. No, pero dejando ese de lado, que va a ser suelto, ya vamos a verlo después. El primer tiempo es que en ese periodo de 1000 años, nosotros creemos que es simbólico. Otros dicen que no, es el periodo ya. La pregunta es, después de la segunda venida, porque el milenio viene los 1000 años, están diciendo que viene el Señor Jesús por segunda vez, el juicio y de ahí los 1000 años de reinado. Y de nuevo va a ser suelto, entonces algo más va a pasar hasta la batalla de Armagedón. Entonces la segunda venida está rodeada de un montón de cosas. Ahora, la pregunta es, ese periodo de 1000 años dice que va a estar encerrado, que Jesús va a reinar, digamos, si reina 1000 años nomás, ¿dónde va a estar la serpiente? Encerrado, atado, para que no engañe. Y el dato de no engañen, ¿en qué momento se da eso? Vamos a explicar, ¿ya? Un poquito, voy a explicar un poco. Ahora, ese milenio, del versículo del 1 al 6, no es un periodo literal, ¿ya? No es un periodo literal, no es 1000 años, primeramente. El número es un número simbólico, ¿no? Y está indicando un tiempo completo, o sea, 1000 años habla de un tiempo completo. No es 1000 años así, sino es un tiempo completo, primeramente. 2, es un tiempo perfecto
establecido por Dios. Y eso ya nos va dando más o menos el tiempo que podría ser. Ese es uno. Ahora, ¿en qué momento empezó ese milenio? Después de la segunda venida, el reinado del Señor. Ya hemos visto un poco el reino de Dios para poder interpretar. ¿Cuándo comenzó el reino de Dios? ¿Después de la segunda venida? No. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha cercado. El reino de los cielos está entre nosotros. Mi reino no es de este mundo, pero es un reino espiritual. ¿Correcto? Entonces, el milenio comenzó con la primera venida de Jesucristo. ¿Cómo vino ese reino? Con su muerte, con la resurrección del rey. O sea, el rey muere. ¿Ustedes han visto Narnia? Narnia tiene que ver con esto. Vean las películas de Narnia. Es interesante que ese león muere. Aslan, ¿no? Muere por el muchacho que ya más o menos... viendo eso nos entendemos un poco. El milenio comenzó con la primera venida de Jesucristo. ¿Cómo empieza? Su muerte, su resurrección y su ascensión. Tres cosas. Eso lo hizo el rey. Murió, resucitó y ascendió. ¿A dónde ascendió? Creo que ha entrado Astrid, ¿no? Astrid, ¿a dónde ascendió? A los cielos. A los cielos, muy bien. Eso es un reino. ¿Y dónde está sentado? A ver, vamos a preguntarle a la diestra de su padre. Leo. A la diestra, pero ¿en qué está sentado? ¿En un sofá? ¿En una piedra? ¿En qué está sentado? Hay una canción que cantamos. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre. Esa canción es recontra bíblica. Al que vive para siempre. O sea, él está sentado en un trono, él está reinando. Ahí empezó el milenio, lo que conocemos, ahí empezó su reino. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ese reino se extiende ¿hasta cuándo? Hasta su segunda venida. Esa forma de reino, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Satanás? Es la pregunta. Satanás está atado en el sentido, ¿en qué forma está atado? Ahí está, en el sentido de que ya no puede engañar a las naciones como antes. Antes de Jesús engañaba. En Jesús ya no engaña. ¿Se entiende? Está atado, no puede engañar ya más. Hay un rey que ha venido a establecer su reino. No, todos nos decimos, el diablo fue vencido ¿en dónde? Lo repetimos como loritos, pero no entendemos, ¿no? Yo también repetía como lorito, ¿no? Hasta que ya profundicé un poquito más. Entonces, ¿dónde fue vencido el enemigo? ¿Dónde? ¿Dónde fue vencido el enemigo? Satanás, Roger. ¿Dónde? Cuando él venció a Satanás, como ¿Dónde? usted dijo, en su muerte, en su resurrección. Ya, pero en la cruz. Y en la cruz. En la cruz venció. En la cruz venció muriendo. Y el enemigo no tiene el plan de Dios. Él pensó que ya había muerto. Pero ¿qué pasó al tercer día? Resucitó. ¿Ya? Ese es el reinado de nuestro rey, pues. Y pastor, en Colosenses 2:15 menciona, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Excelente. Amén. Así, por favor, todos vayan revisando sus textos bíblicos, estén conectados, por favor. Si estamos haciendo otra cosa, no vamos a poder hacer. Yo entiendo que no prendan la cámara, los que están prendidos sé que están ahí recontra conectados. Los que no, está bien, no lo prendan, pero estén conectados tipo Astrid, ¿no? Como Max, que estaba conectado, así. Tratemos de estar ahí, por favor. ¿Por qué? Porque son datos que nosotros vamos a usarlos. Y por favor, yo quiero que todo lo que digamos y aprendamos, si yo me equivoco y contradigo las escrituras, díganmelo.
¿no? Y yo voy a aprender, ¿no? Pero si la Biblia dice y solamente estamos repitiendo lo que hemos aprendido de alguien que no lo revisó, entonces estamos ahí. Ahí vamos. Eso es lo que queremos aprender en las Escrituras. Ahora, Satanás está atado ¿en qué sentido? Porque eso es que no es que está atado, ¿no? Sino que está diciendo de forma figurativa, en el sentido que ya no puede engañar a las naciones como antes. ¿El Evangelio era un misterio en el Antiguo Testamento o no? A ver, Adi, el Evangelio antes no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Creían por fe en la venida del Mesías, pero ya el Mesías vino. Y Jesús dijo algo, ¿no? Yo soy el camino. ¿Qué más? La verdad, La vida. La verdad. Va teniendo sentido, no solamente estamos repitiendo como lorito, eso es el camino, la verdad y la vida, ¿no? No, ya sabemos que es el camino al Padre, pero él es la verdad. Que hay salvación para los que creen en Cristo. Ya no tienen que creer en hacer obras. Ahora la salvación está revelada en el Evangelio. Y nadie va a detener el Evangelio. ¿Por qué? A ver, vamos a preguntar, ¿no? Es decir, el Evangelio ya no está restringido solo a Israel, sino que se predica en todo el mundo. Yo hago una pregunta, ¿en todo el mundo se está predicando el Evangelio? A ver, Cristian dice que no. ¿El Evangelio está siendo predicado o no? No lo escucho. Está rezando, no sé qué está haciendo. ¿Ustedes qué dicen? ¿El Evangelio está siendo predicado o no? Sí, pastor, el Evangelio está siendo predicado. Muy bien, Javier. ¿Tú predicas el Evangelio en tu iglesia o no? Claro, como todos. Lo predicas. El que se va a convertir no se va a convertir por conocer leyes, los 10 mandamientos, cómo se inició, con conocer Apocalipsis, va a conocer por el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Jesucristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Somos pecadores, somos culpables delante de Dios. Merecemos la muerte. Estamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo nos dio vida juntamente con Él a la hora de resucitar por el Evangelio. Entonces, encontramos acá primeramente este punto, ¿no? Interesante, que nos da un dato, que el Satanás está atado, ya no puede engañar, o sea, él se sujeta, él es un siervo del Señor, está sujetado, él no tiene poder para detener el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Ya no. Ahora, ¿quiénes son la oposición? Las personas. ¿Por qué? Cristian Grande dice sí, pero el Evangelio no está predicado en todos sitios. Es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué, Cristian, tú crees que el Evangelio no está siendo predicado? Porque yo tengo que saber lo que va a pasar adelante para saber cómo me comporto el día de hoy día. No sirve saber lo que va a pasar en el futuro. No, el futuro va a ser así, yo me voy a morir, listo, que se la aguanten los que vienen. No, hay un problema. ¿Por qué razón, Cristian, crees tú que no se está haciendo predicado el Evangelio? Bueno, yo lo decía porque no todos lo explican exacto, se enfocan en lo que dice la palabra, sino lo argumentan. Ahora en estos temas por otros escritos. No se enfoca más en la palabra, sino de la persona. Está bien. Por no decir. Tienes razón. Un poco más lo dejan a segundo plano en la Biblia, la Escritura. La iglesia no está evangelizando. La iglesia no se preocupa por tener misión. Estamos nosotros acá esperando que venga otro país y nos evangelice. Y nosotros ya somos evangelizados ya. No, yo quiero la música tal, que a mí me guste eso. Mis himnos, nadie me los mueva los himnos. Nadie me mueva los salmos, no me mueva mis coritos. Estamos preocupados, ya no te vas a salvar más, ya eres salvo. Ahora tenemos que salir y predicar el Evangelio. A otras culturas que no lo van a entender las canciones, tienes que cantar huayno si es en la sierra. Las alabanzas al Señor en huayno.
en el estilo que corresponda. Si te vas a un sitio y la iglesia no está cumpliendo con esa responsabilidad. ¿Y sabes qué? Dice que el enemigo está atado. No le estemos echando, no, es que el enemigo me pone cabe. No, está atado. No sé si entiendes esta parte acá, está atado. ¿En cuándo está atado? Después de la segunda venida, ¿ya para qué? Si ya fue el juicio. Estamos en este tiempo. Ese milenio que habla acá está hablando del periodo del reino del Señor. El enemigo está atado, ya fue vencido en la cruz, ya no tiene poder. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, pastor, sí. El milenio empezó con la venida de Jesús y se prolonga hasta la segunda venida, pastor. Primero Javier y después Julio. A ver, Javier, te escucho. En un extracto, pastor, en un extracto de todo lo que el milenio empezó con la segunda venida, con el nacimiento, con la venida de Jesús. Y se prolonga hasta su segunda venida. Muy bien. Sí, ese es el periodo, ¿no? Que se habla acá, que ya empezó, o sea, estamos en pleno reino. Si digamos ese reino de 1000 años, ese es el reino de Cristo, siempre. Se establece, ¿no? Ahora, hay otro detalle más, los creyentes que mueren, los creyentes que mueren, reinan con Cristo ¿en dónde? En el cielo. Están sentados al lado del trono de él, ¿no? Porque van directamente a él, no están durmiendo, ya hemos quedado que no hay un sueño, ¿no? El sueño del alma. Mueres y te vas tu alma a la presencia del Señor, entonces están reinando. ¿Por qué Cristo reina? Y eso es lo que reinaron con Cristo 1000 años, dice, y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años están reinando con él, al lado de él, ¿sí? Ya es una realidad, ¿no? Ahora, ese reinaron con Cristo 1000 años, es la vida de los santos en la gloria. Reinaron con Cristo 1000 años. ¿Dónde? En el cielo, pues, porque han muerto y sus almas han ido ahí. Por esa razón yo estaba enseñando que no hay sueño del alma. No es que están durmiendo un costadito y el Señor está reinando. No, están con Él, ya está reinando al lado de Él. Y esa es la vida de los santos en la gloria, porque sus cuerpos están ahí, ¿no? Y antes de la resurrección final, hay una resurrección final. Todavía, ¿cuándo se da esa resurrección final? A ver, Zulín, ¿cuándo se da esa resurrección final? Zulín. A ver, Julio Cristóbal. Ahí está Zulín, creo que se conectó. En la segunda venida. La resurrección en la segunda venida, muy bien. La segunda venida es la resurrección final. Ya, ahora, Cristian empezó esta pregunta y bueno, nos va a ayudar a poder resolverla, ¿no? Buena pregunta en todo caso, ¿no? Entonces, ¿cuándo es la primera resurrección? Cristian, ¿esa fue tu pregunta? No, ¿sí o no? Nada más. Tu pregunta fue, ¿cuándo es la primera resurrección? Esa primera resurrección que habla Apocalipsis no es la resurrección corporal. No es la resurrección corporal. Es la resurrección espiritual. ¿En qué momento se da esa resurrección espiritual? Efesios capítulo 2, versículo 1. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué hizo el Cristo? Nos dio vida. Vida. ¿Qué cosa es eso? Resurrección. ¿Qué cosa, cómo le hemos puesto como nombre en la iglesia para poder saber? Es la regeneración. Hemos sido regenerados, o sea, estábamos muertos, nos han regenerado. Primera resurrección. ¿Perdón, Max? Nos referimos al nuevo nacimiento. Muy bien, perfecto, Max. Así síganme, por favor, con cuidado para que usted lo entienda y después usted tiene que repasarlo. Esto todavía tienen que pasarlo por el proceso de entendimiento. Yo estoy explicando acá, ya, o de ahí ustedes vuelvan a repasar para que lo comprendan mejor y lo puedan explicar. Ahora, para otros, esta primera resurrección
se refiere al estado del alma de los creyentes en el cielo tras la muerte, ¿no? Reinan con Cristo mientras esperan la resurrección final. Hay esa postura, ¿no? Pero yo creo que es la regeneración en el nuevo nacimiento es la primera resurrección, ¿ya? Que van a ir a la presencia del Señor. Ahora, la pregunta es en el versículo del 11 al 15, ¿no? Habla de la segunda muerte y de la segunda resurrección, ¿no? Así es. Ya hay otra visión, ¿no? Claro, este es para juicio solamente. Entonces, aquí no entran los creyentes. Muy bien, ¿no? Ya, ahí vamos a observar la resurrección corporal. O sea, la resurrección de los cuerpos que estaban, el mar va a entregar, etcétera, etcétera. Ahí van a resucitar. Esa es la segunda resurrección. La resurrección corporal del cuerpo. O sea, el alma con el cuerpo, ¿no? Van a entrar al juicio y van a recibir al Señor. Y de ahí al juicio. ¿Está bien? Entonces, es la resurrección corporal al final de los tiempos. ¿Cuándo es el final de los tiempos? La segunda venida de Jesucristo. Ahora, ¿cuántos juicios habrá? Un solo juicio, no dos juicios separados. ¿La Biblia qué dice? A ver, vamos a leer. Versículo 13. Iván Melgarejo, por favor, lee 20:13, por favor. Ahí, 20:13. Hola. ¿20:13? Dice, a ver, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ya. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al agua. Esta es la muerte segunda. Ya. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago. Al lago Yanganú. Ya, muy bien. Ahora, muy bien, gracias. A ver, Henry. Versículo 12, mira lo que dice, ¿ah? Versículo 12. ¿Leo? Sí. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ya, y ahí viene la otra parte, y el mar entregó el Hades, entregó a los muertos que vivían en él, etcétera. Ya, pregunto, ¿cuántos juicios hay? Julio Cristóbal, ¿cuántos juicios ves ahí? Julio. ¿Qué pasó? ¿Cuántos juicios ves ahí en ese texto, del 11 al 15? Desde el 11 al 15. ¿Cuántos juicios vemos ahí? ¿Uno o dos? Dos juicios. A ver, Adi, Yo no ¿cuántos sé, yo juicios ves tú ahí? la vida. Ya, Cristian B2 dice. A ver, Cristian, ¿cuáles son los dos juicios? El gran trono y la muerte del Hades. No. Hay dos, pastor, hay dos porque hay dos libros. Hay dos porque hay dos libros. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Ya, hay dos libros, pero ¿cuántos juicios? ¿En cuántos juicios se hizo todo? Javier. Es un juicio, pastor, porque la primera resurrección es espiritual.
Y aquí ¿Ya? es una ¿Y la resurrección segunda? corporal. Hay Muy un solo- bien, muy bien. Buena observación. En la primera es una resurrección espiritual, la primera resurrección. En la segunda resurrección, los muertos en Cristo y también el Hades va a dar, o sea, todos los muertos van a resucitar. La segunda resurrección para los creyentes y para los no creyentes. ¿Por qué van a resucitar? Para enfrentar el juicio. Y el juicio es uno solo y se van a abrir libros. Los que están en el libro de la vida y los que están en el otro libro. ¿Sí? Son dos libros, pero es un solo juicio. Muy buena observación, Javier. Un solo juicio, se van a abrir dos libros. Pastor, Eso es hay lo un que dice. pasaje, 2 de Corintios 5:10, mira lo que dice. Ya, muy bien. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así es. Entonces, hay un solo juicio, no dos juicios separados. Los creyentes resucitan para vida eterna y los incrédulos para condenación. Eso tiene que ver con el tema de la segunda resurrección. Ahora, hay otro elemento que hay que solucionar. Versículo de 7 al 10, 27 al 10. Leoncio, ¿puedes leerlo, por favor? Versículo 7 al 10. Ya. Hay que resolver eso, del 7 al 10. Dice, juicio final de Satanás. Cuando se cumplen los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad amada. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo, que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya. Muy bien. La pregunta es la siguiente. Acá hay un tema. Han soltado a Satanás. ¿Eso es literal? ¿Eso es simbólico? Entonces vemos que sí es literal. Sí es suelto. El problema es en qué momento. Entonces, los dispensacionalistas dicen que viene la segunda venida, el juicio, y de ahí, mira, por eso acuérdense, hay un solo juicio, y ahí se condenó todo. Y si viene el milenio, después del milenio, va a haber otro juicio. No cuadra, pues, no, es un solo juicio. No hay dos juicios. Entonces, ¿en qué momento se da este momento que se suelta a Satanás? Entonces, al final de este presente siglo, al final de la historia se acaba en la segunda venida. Entonces, al final, en la parte final, el enemigo, este Satanás, va a ser suelto antes de la segunda venida. Antes de la segunda venida va a ser suelto por un breve tiempo. En ese breve tiempo habrá una última rebelión contra Cristo. Gog y Magog, ¿no? Ahora, ¿quién se va a enfrentar? Habrá una última rebelión contra Cristo y su iglesia. Pero ¿quién vence? ¿Quién vence ahí? Va a haber una rebelión. Pero ¿quién vence en esa rebelión? Cristo vence. En el versículo 9, en la parte final, dice, y Dios descendió, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y muy bien, buena observación. Por favor, estén mirando el texto. No simplemente, no, esto no es así. No digamos, esto no es así, no entiendo. Lee el versículo. Lo que está haciendo Javier, lo que yo hago también. Y empiezo a compaginar un poco estos textos que son bastante difíciles. Apocalipsis 20 es bastante difícil, pero ya nos dio luces. ¿Qué cosa? Mateo 24 y 25. El texto de Corintios y también Colosenses que citó Astric.
Entonces, no puedo yo agarrar, cerrarme en que esto es así, 1000 años. No, 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 es oscuro. Entonces, va a ser suelto el enemigo antes de la segunda venida. Después de la segunda venida ya no pasa nada. Ya empieza, el Señor va a destruir esta tierra, ya no va a haber rebelión, ya no va a haber llanto, ni dolor, ni tristeza, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, va a ser todo. Ahí no está que el enemigo se escapó, no, no, no. ¿En qué momento va a ser soltado? Ojo, no es que se escapó, sino va a ser soltado por un breve tiempo. ¿Cuándo? Según lo que vemos, antes de la segunda venida. ¿Por qué? Porque en la segunda venida, Jesús, ¿qué va a hacer? Lo va a destruir. En la segunda venida viene a destruirlo, él viene como juez. Ahí lo destruye. Descendió fuego del cielo y lo consumió. ¿Se entiende? Entonces, esa rebelión va a ser, el Señor lo permite. Eso es lo que habla ese Apocalipsis. Ahora, Pastor, una el pregunta. juicio final. Sí. A veces todavía tenemos esa idea de que Gog y Magog lo están viendo que es literal. No es literal, pastor. Eso de Gog y Magog son nombres simbólicos. Y a veces le dicen, ¿no?, a Putin o otras potencias, por ahí lo relacionan y lo están dando como algo literal. No, son nombres simbólicos para designar a los enemigos de Cristo. ¿Ya? Así es, así es. Así es. Pero provenientemente de este mundo, pues no es de fuera, son de este mundo. Así es. Entonces hay que entenderlo así, porque si no... Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los que dicen que es Rusia, que es Putin, que Israel, que por acá es diferente al pueblo de Dios? Ellos se van a salvar de una forma y la iglesia se salva creyendo en Cristo. Y Israel se salva de otra forma, pasando la tribulación. No, hermanos, nadie se salva pasando tribulación. Nadie. Si decimos eso, estamos violentando las escrituras. Tenemos que tener cuidado. Si yo digo que los judíos se salvan si pasan la tribulación, entonces es por obras. La salvación no es por obras, es ¿por qué es la salvación? Por gracia, pastor. Por gracia. O sea, si el Señor nos da su gracia y nos salva, no nos va a poner en desgracia, ¿sí? ¿Se entiende? Él nos va a preservar hasta el último día. ¿Cómo yo sé que estoy perseverando? Cuando persevero. ¿Cómo yo sé que estoy en Cristo? Porque no lo voy a negar. Los creyentes que pasen esa tribulación, algunos de ellos van a querer sellarlos con la bestia, ¿no? La bestia va a poner sello. ¿En qué momento? En ese es el momento, pues. Y ahí se va a ver si es creyente o no. Hermano, ¿sabes cuál es el verdadero creyente? El que no se deja sellar. Le van a preguntar, ¿tú crees en Cristo? No, no creo, para que te pases piola. No, no, no. Ese es los cobardes, ¿no? Los cobardes son los que niegan a Cristo. Ahora, nosotros por característica, por el pecado, ¿qué somos? Somos cobardes, vamos a negarlo. Pero hay algo que el verdadero creyente tiene. ¿Qué cosa es lo que tiene el creyente? Sí. La fe, pero la fe viene como por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo nos va a hablar con denuedo y valentía. Yo creo en Cristo, no me pongas a mí ningún sello. Ponle a tu abuelita, ponle ese sello, a mí no me pongas. Y te van a matar. Nosotros hemos sido sellados, pastor. Hemos sido sellados. ¿Ah? Con el Espíritu Nosotros Santo. hemos sido sellados hasta el día de la redención, dice. Así es. Así es. Y el que está sellado no va a negar a su Señor. Escúcheme, actualmente, ¿quiénes son los que niegan al Señor? Les da vergüenza hablar de Cristo. No son creyentes. Les da vergüenza. Todavía hay que trabajar con ellos en la iglesia.
Es que le han prometido que son hijos de un rey, son princesas, asientos preferenciales. Hermano, el cristianismo no se trata de eso. Cuando yo veo a Cristo, veo a un Cristo que caminaba, un Cristo que va a la cruz y lo golpean, y él no se defiende. Le preguntan, tú eres rey de los judíos, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. ¿Ah? Entonces, hay un interesante Policarpo. ¿Han escuchado de Policarpo? Uno de los apologistas de la fe. Era un discípulo de ¿quién? De Juan. De Juan, el que escribe el Apocalipsis. Era un discípulo de Juan, Policarpo. Dice que él tenía el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que tiene el Espíritu Santo? Que lo agarran y lo van a matar. Y le dicen, oye, ¿tú eres seguidor de Cristo? Niégalo, porque te voy a matar. Y él dice, ¿cómo voy a negar a mi Señor? Si él lo único que ha hecho en mi vida es hacerme bien, ¿cómo lo voy a negar? Pero te vamos a quemar. No lo puedo negar. Y lo quemaron. Murió. Ese no es cobarde, porque sabe a dónde va a ir. Que va a morir y no se va a tirar a dormir por ahí, quemadito. Él va a partir a la presencia, el cuerpo lo van a quemar y es doloroso y sí. Pero el morir es ganancia. Esos son los que reciben la corona de vida. ¿Sí? Todo creyente, yo creo que recibe su corona de la vida. Porque predica. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros estamos predicando el evangelio? ¿O seguimos en la clase discutiendo de Gog, de Magog, si va a venir la segunda venida? Ya lo sabemos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? La iglesia, como iglesia, tu iglesia está cumpliendo con evangelizar. Si tú estás encargado del ministerio de jóvenes, ¿cuál es tu función? Algunos sé que acá están yendo a los campamentos de jóvenes. Perfecto, pero ¿qué quiere? ¿Ir a vacilarte, a pasarla bacán, unas vacaciones? ¿O es un momento para hablar la palabra de Dios, el evangelio? Entonces, todas las cosas que nosotros aperturemos en la iglesia es para ganar un alma y hacerla discípula del Señor. No para convertirlo en fariseos, sino para que salgan y hablen el evangelio a otras personas. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener es evangelizar en la zona donde estamos, abrir nuevas obras, ¿no? Con sana doctrina. Lo único que mantiene una iglesia correcta es una iglesia que tiene sana doctrina. Porque es fácil ofrecer muchas cosas, la teología de la prosperidad, declara, confiesa. ¿Dónde en la historia de la iglesia se ha visto el declara, el confiesa, profecías nuevas? 18 siglos. Y eso aparece después, eso es contemporáneo. Nosotros tenemos que predicar el evangelio, porque Jesús va a venir por segunda vez. Y tenemos que preparar a la generación que va a enfrentar estas cosas cuando Satanás sea suelto, ¿no? Y va a empezar a querer hacer lo que quiera, pues, ¿no? Pero es un periodo de tiempo. ¿Y cuándo se acaba eso? Cuando venga Jesús. O sea, su venida gloriosa lo va a destruir. Entonces, así son las cosas. Muy bien, vamos a entrar en un descanso, no del alma, sino del cuerpo, para tomar un cafecito, ir al baño y volvemos en 15 minutos. ¿Está bien? 9:10. Un momento. Sope piedra, Ya, pastor. Sí. A ver, no, estoy escuchando a alguien. ¿Leo? Julio. No, Julio. Sí, pero si ya estamos para descansar, son 95:54. No, solamente, bueno, una intervención que hace unos momentos no pude intervenir, pero ya pasó ya esa parte, ya entramos a otra etapa. Solamente mencionar que es verdad, ¿no? Apocalipsis no se puede entender de la manera. El error de los dispensacionalistas o del dispensacionalismo es interpretar literalmente la escritura. Una interpretación que de repente se le podría decir a los luteranos, ¿no? Pero ellos lo han hecho, lo han extremizado. Entonces,
coger Apocalipsis de esa manera literal es bastante complicado después poder entenderlo y bueno, parte de esas cosas también nos confunden a nosotros. Decir también que Satanás está atado con sello y que eso imposibilita, no porque 1 Pedro 5:8 dice, no se sobres y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente está andando alrededor buscando a quien devorar. O sea, debemos debemos entender en la actualidad que sí hay todavía una opresión. O sea, todavía sí. Por eso es que estamos pasando este periodo, ¿no? Todavía podemos ser tentados por el enemigo. Todavía podemos ser tentados por el adversario. Entonces, o Ya. sea, Buena su observación. prisión no significa, sí, su prisión no significa que él no esté actuando. Es una limitación. Por eso es que esas cadenas tampoco son literales. Y el Es dispensacionalismo correcto. vuelve nuevamente a cometer ese error en la actualidad cuando dicen, no, te ato en el nombre de Jesús, te ato con cadenas, con grilletes, y estamos Sí, considerando de que Claro. espiritualmente está bien ya. una cadena espiritual y los está amarrando y está haciendo una serie de cosas, ¿no? Yo le digo porque yo he Tienen vivido que esa, atar esa experiencia su pastoral en lengua una la iglesia tienen que así. atar. Sí, Sí, su y que lo lengua es la mandan a que los tienen que cerros atarla y que porque dicen, ¿no? así Y es, así todavía que es. los demonios andan ahí en lugares desiertos, desérticos, o sea, son tan literales que al final de cuentas Sí. terminan afectando la doctrina. Además, la escritura menciona, Jesús mencionó que el fin va a llegar cuando el evangelio sería predicado a todo el mundo. Tal vez por eso el silencio de algunos hermanos cuando dijeron el reino ya está siendo predicado por todo el mundo, no. Sí, se está predicando por todo el mundo, pero todavía no ha llegado a todos porque Jesucristo dijo, ¿no? Y el Evangelio será predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Entonces, es una misión para nosotros en la actualidad, ¿no? Es justamente esa, ¿no? La misión, ¿no? De lo que acaba de decir usted hace un momento, ¿no? De poder cubrir eso, de la Claro, sí. responsabilidad de que la misión del Evangelio llegue a todo lugar, de que lleguemos, de que todavía, tal vez, todavía no hemos cumplido bien eso, ¿no? Y esa misión. Y bueno, que las generaciones que sigan continúen con eso también. Bueno, pastor, Claro, eso es lo que tenemos le que quería decir. levantar, gracias, es gente valiente, hay que levantar gente valiente, gente que no tenga vergüenza. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El que se avergüence de mí, ¿qué va a hacer él? No me avergüenzo del Evangelio. Hay un texto que dice, Eh, el que se avergüence de mí, a ver, quién lo cita? Ahorita no me acuerdo con exactitud, por eso le Me estoy preguntando. avergonzaré de Dios. Si me niegue delante de los hombres, creo yo también lo negaré delante de mi Muy Padre. bien, muy bien. El que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré. No es que Jesús va a ver, digamos, ya uno es creyente, todo uno lo ve, me niegas. No, no, porque Pedro lo negó, ¿no? ¿De qué está hablando Jesús? Que hay una característica que tiene el que no es creyente, es el que niega a Jesús, ¿no? Entonces, hay un tema ahí. Ahora, la otra observación que hace Julio es interesante, captó la idea. ¿Cuál es la función del enemigo? Pero si el enemigo está como león rugiente buscando, ha pedido para zarandear, o sea, está obrando, pero no es que está amarrado, ¿no? Como, no es que está amarrado ahí, está esperando, así, no. ¿En qué sentido está atado? En el sentido de que ya no puede restringir el evangelio. El evangelio ya fue revelado a través de Jesucristo. Nosotros tenemos que ir y ser testigos de eso, esa es nuestra responsabilidad. Pero en el camino el enemigo pues va a estar atacando, haciendo, ustedes ya saben, ¿no? Entonces el enemigo, pero ¿puede restringir el evangelio? No puede, no puede. Ya no hay nada que restringe el evangelio. Tenemos libertad en Cristo, ¿ya? Es en ese sentido. Entonces, vamos a seguir. A ver, ¿dónde está? Ya. Ya, a ver, para hacer un breve resumen nada más. El juicio final
que tú me diciendo el juicio es un solo juicio, ¿sí? No hay un juicio para creyentes y otro día o juicio para los no creyentes. No, es un solo juicio. Se van a abrir dos libros. Ahora, el libro de la vida, ¿qué contiene? Contiene a los redimidos por la gracia de Cristo. Y el lago de fuego que habla ahí, ¿ya?, es la condenación eterna. ¿Para quién? Para Satanás y los incrédulos. Y será echado, ¿no? Dice, y será echado. Después va a ser desatado por un corto tiempo, después de los 1000 años, y ya, ese es por un corto tiempo, sí, pero es antes de la segunda venida. En la segunda venida, el Señor viene y ahí es el juicio. Y en el juicio, los incrédulos y Satanás van a estar ahí. Ahora, haciendo un resumen general, ¿qué es el milenio? ¿Quién puede definir el milenio? El milenio es el tiempo presente entre la primera y segunda venida de Cristo. De Cristo. La primera resurrección que me preguntó Cristian en antes, ¿no? Es la regeneración o estado de gloria de las almas de los creyentes. Esa es la primera resurrección, ¿no? Es una resurrección espiritual, a la hora que somos una nueva criatura. Esa es la primera resurrección, según la Biblia. Entonces, la segunda resurrección, ¿cuándo es? Es la corporal, al final de los tiempos, en la segunda venida. Ahí se acaba el tiempo en la segunda venida. Satanás está limitado ahora, está limitado. Esa es la expresión correcta, ¿no? Pero será desatado al final. Ahí es cuando se va en contra, se va a rebelar en contra de Cristo y en contra de la iglesia. Va a ser tremendo eso, ¿no? Pero es el día final. Un solo juicio final donde Cristo será glorificado como juez y como Salvador. Muy bien, listo. Entonces hasta ahí llegamos y la segunda parte en 10 minutos, ¿ya? 9:10. Volvemos. Va a tomar su sopita de piedra. Se han traído la piedra, hay que calentarle de nuevo. Ahora enfriado ya. Sí, ya acá tenemos que meterlo al microondas nomás, pero no queda otra.